La contabilidad viene siendo el campo de actuación principal del contador público. La contabilidad es lo que le da razón de ser a su profesión y lo que sustenta las actividades y la toma de decisiones de una entidad. Contabilidad puede tener diversas definiciones. Para el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es una técnica, mientras que para el Instituto Americano de Contadores Públicos es un arte. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos define contabilidad como la técnica para el registro de las operaciones que afectan a una entidad y que generan información financiera. En esta definición podemos identificar algunas características. La primera tiene que ver con el registro de las operaciones. Todas las actividades de una entidad son susceptibles de ser, en cierta forma, cuantificadas y registradas dentro de lo que es un sistema de información financiera. Esta identificación conlleva a analizar también de manera cualitativa la naturaleza de las operaciones para identificarla correctamente, registrarla correctamente y presentarla correctamente. Otra característica de esta definición tiene que ver con la cuestión de que estas operaciones están relacionadas con los eventos que afectan una entidad. Las compras afectan a una entidad, las ventas afectan a una entidad, pagar servicios afecta a una entidad, pagar sueldos afecta a una entidad. Pero también existen otros eventos que, aunque no están relacionados con actividades propias de la entidad, la afectan. Por ejemplo, una inflación, una devaluación. Así, todos los eventos que tengan que ver con una entidad y que la afecten deben de ser registrados para que se incorporen dentro de la información financiera. Por último, otra de las características que contempla esta definición es precisamente la relacionada con la información financiera, es decir, que la contabilidad no se acota a simplemente registrar las operaciones, sino a presentarlas de manera tal que sirvan para la toma de decisiones. Esto tal vez es por lo que se considera una técnica, porque implica una serie de pasos que finalmente generan un producto. En el caso, como ahorita lo comentamos, del Instituto Americano de Contadores Públicos, comienza la definición de contabilidad señalando que se trata de un arte. Para el Instituto Americano de Contadores Públicos, la contabilidad es un arte que tiene que ver con el registro, con la clasificación y con el resumen, tanto de las actividades económicas como de la información financiera. Como podemos ver, existe similitud entre la definición que da de contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la que da el Instituto Americano de Contadores Públicos. En el caso del Instituto Americano de Contadores Públicos, se refiere a contabilidad como arte para registrar. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos también habla de registro. Clasificar. Esto tiene que ver con la naturaleza misma de las operaciones, es decir, en dónde se deben de registrar, pero también en dónde se deben de presentar. Una hipoteca a pagar durante 10, 20 años es un pasivo a largo plazo, pero también conlleva obligaciones para los próximos 12 meses, en el corto plazo. Por lo tanto, esta clasificación de la que nos habla la definición del Instituto Americano de Contadores Públicos obliga a presentar una parte de esa hipoteca en el corto y otra en el largo plazo. Por último, lo que el Instituto Americano de Contadores Públicos habla de resumir la información financiera, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos habla de presentar. Los dos se refieren finalmente a que las operaciones que se registran en la contabilidad se presentan a través de la información financiera y sirven de base para la toma de decisiones. La contabilidad, como podemos ver, va más allá de simplemente registrar cargos y abonos, sino que es toda una disciplina que implica sagacidad mental para identificar naturaleza de operaciones, registrarla y presentarla correctamente, sobre todo para quienes no tienen la formación contable para la toma de decisiones. Ya que estamos hablando de contabilidad, podemos mencionar que esta puede clasificarse en diferentes ramas según el uso que se le va a dar a la misma. Así tenemos, por ejemplo, cuanto a contabilidad, que en ocasiones se define o clasifica como fiscal, financiera, administrativa,
de costos, de proyectos, ambiental, de gestión y gubernamental. Puede haber más ramas. La fiscal tiene que ver con el registro de las operaciones necesarias para cumplir correctamente con las obligaciones fiscales. La financiera viene siendo la que acabamos de ver en la definición anterior, el registro de todas las operaciones y eventos que afectan económicamente a una entidad y la presentación a través de la información financiera para la correcta toma de decisiones. La administrativa, la contabilidad administrativa es más bien interna y tiene que ver con las cuestiones de operación de la empresa y que sirven para evaluar la efectividad de las mismas. La contabilidad de costos tiene que ver con el registro correcto de los tres elementos del costo: la mano de obra, la materia prima y los gastos indirectos, para llegar a establecer correctamente cuánto cuesta producir un producto y de ahí definir precios y utilidades. La contabilidad de proyectos se refiere a los registros de las operaciones que tienen que ver específica y acotadamente con el desarrollo de algún proyecto. La contabilidad ambiental no nomás identifica las operaciones que afectan a una entidad, sino que también busca identificar cómo afecta a la entidad a su entorno. La de gestión tiene que ver con el logro de los objetivos y las metas y con la evaluación de la efectividad de las operaciones para alcanzarlos. Por último, la contabilidad gubernamental, si bien en cuanto a su estructura de registro de cargos y abonos es similar a la contabilidad de una empresa o de una entidad, aquí conlleva una finalidad diferente, que es el servicio público. Como podemos ver, contabilidad realmente hay una en cuanto a técnica, pero hay múltiples en cuanto a usos. De ahí que existan todas estas ramas. Pero independientemente de las ramas que podamos nosotros identificar o clasificar la contabilidad, la misma debe reunir ciertas características para hacerla útil. Una es la confiabilidad, otra es la relevancia, otra es la comprensibilidad y otra es la comparabilidad. La confiabilidad tiene que ver con esa característica que le da el usuario a la información por la cual confía en ella para tomar decisiones. Y para que sea confiable, para que la contabilidad reúna la característica de confiabilidad, esta tiene que ser veraz, reflejar los eventos tal cual. Esta tiene que ser representativa, que los eventos que se están registrando sean significativos en cuanto a las operaciones mismas de la entidad. Otra es que sea objetiva, lo que se registra tal cual es lo que se está observando. Otra es que sea verificable. Está el registro de una operación. Alguien ajeno puede verificar si en efecto esa operación se hizo y se cuantificó y registró por las cantidades correctas. Y la otra tiene que ver con la suficiencia en cuanto a la información. Es decir, el usuario debe de tener toda la información necesaria para poder tomar las decisiones correctas. Todos estos requisitos tienen que ver con la característica de confiabilidad, pero también existe, como ahorita lo mencionamos, la característica de relevancia, que la información financiera sea relevante para la toma de decisiones. Esta característica está relacionada con dos aspectos principales. Uno es la predicción y la confirmación. Esto quiere decir que la información financiera nos sirva para tomar decisiones. ¿Qué quiere decir tomar decisiones? Adelantarnos a los hechos, poder efectuar predicciones y en base en eso tomar decisiones, establecer escenarios para poder avanzar en cuanto a la administración de una empresa. Pero no nomás es efectuar predicciones y tomar decisiones, sino finalmente también confirmar estas predicciones, evaluar en el tiempo la certeza de nuestras apreciaciones para la toma de decisiones. Y en este sentido, el carácter que tenga la contabilidad para tomar las decisiones será fundamental. El otro aspecto que tiene que ver con la relevancia es la importancia relativa. Cuando hablamos de registrar las operaciones de una entidad, así como los eventos que la afectan, estamos hablando realmente de un amplísimo campo de acción. Es demasiadas las operaciones y constantemente están cambiando. De ahí la formación que tiene el contador para registrar lo que es relevante. Tal vez no sea todo, o tal vez espere a que se acumulen ciertos eventos antes de registrarlo, porque si se acotara a estar registrando todo lo que pasa en una entidad, realmente
nunca terminaría. Entonces, si regresamos a las definiciones que vimos al principio, lo mismo es una técnica que un arte, porque hay cuestiones que no están definidas y que el contador con su formación, con su experiencia, salvan para registrar lo que impacta en la empresa y para presentar lo que se refiere para la toma de decisiones. Entonces tenemos las características de confiabilidad, de relevancia de la información financiera, pero también está la de comprensibilidad, que lo que se registre permita identificar la situación de una empresa real y tomar decisiones. Y por último, la característica de comparabilidad, que también nos sirva esa información financiera para comparar a la empresa en el tiempo, ver cómo va evolucionando y que nos sirva también para tomar decisiones. Así tenemos, resumiendo, 4 grandes características: confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad. Pero también existen ciertas restricciones a lo que vienen siendo las características de la información financiera. Una es la oportunidad, otra es la relación costo-beneficio y otra es el equilibrio entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Cuando hablamos de oportunidad nos referimos a que el registro de la información financiera y su presentación sean los momentos oportunos para la toma de decisiones. De nada sirve tener un sistema excesivamente riguroso en cuanto al registro de operaciones si por la misma rigurosidad no nos permite tener información en el momento preciso para la toma de decisiones. De ahí que los sistemas se deben de evaluar para que se registre la información que se requiere y se presente en los momentos oportunos. Por eso mencionamos que es una restricción a las características de la contabilidad financiera. Otra restricción es el costo-beneficio. Cuando como contadores estamos en una entidad, quisiéramos poder registrar a cabalidad todo lo que en ella se efectúa. Pero en muchas ocasiones implica establecer sistemas y procedimientos y controles para poder hacer estos registros y esta presentación. Estos sistemas, procedimientos y controles conllevan un costo. Es ahí donde el contador, en conjunto con la administración, tiene que evaluar lo que va a costar el sistema para generar información financiera y el valor que tendrá la información financiera para la toma de decisiones y ver qué es lo conveniente. Por último, la restricción que tiene que ver con el equilibrio entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Se refiere a que la información cuantitativa de números, de unidades económicas que se presente, debe de ir acompañada de información adicional que le llamamos cualitativa. Información que nos permite en muchos casos entender la información cuantitativa. A esta información cualitativa le llamamos notas a los estados financieros, comentarios a los estados financieros, pero finalmente vienen siendo explicaciones que da el contador para que el usuario de la información financiera pueda hacerse de una idea correcta y completa de las operaciones que se presentan y sobre esto pueda tomar las decisiones que corresponden. Como podemos ver, contabilidad lo es tanto una técnica como un arte. Puede estar clasificada en diferentes ramas dependiendo del uso que se le dará a la misma, pero finalmente debe reunir las características de confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad para ser útil.